Estamos grabando. Bien. Entonces, habíamos quedado acá que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esta ley es como muy fundamental para entender, digamos, los movimientos y los intercambios energéticos de movimiento Profe, de diferentes no objetos. estás Sí, compartiendo pantalla. verdad. Gracias. Bien. Ahora sí bien, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Bueno. No, a vos. Bien, entonces, una noción importante, sobre todo para las prácticas que tengan que ver con la movilidad de objetos o cuerpos, en el caso de la enfermería, es considerar el centro de gravedad, ¿sí? Que el centro de gravedad de un objeto es como un punto imaginario dentro del cuerpo que resulta de sumar la influencia de todas las fuerzas, ¿sí? O sea, de todas las fuerzas de la gravedad sobre ese mismo objeto. O sea, el centro de gravedad generalmente de una persona de pie es sobre el sacro, por ejemplo, en la cadera, ¿sí? Porque es el centro del objeto, tanto, digamos, de arriba para abajo longitudinalmente, como en diagonal, ¿sí? O sea, el centro de gravedad es un punto imaginario igual, pero que ahí se concentra, digamos, se podría decir que se concentran todas las fuerzas que se ejercen sobre, o todas las influencias que se ejercen sobre un objeto, ¿sí? Acá hay varios ejemplos. Fíjense acá, si se fijan, en la primera imagen, que son personas con mochilas, el centro de gravedad siempre está a la altura del ombligo, ¿sí? de las personas, y dependiendo, fíjense, dónde esta persona se coloca la mochila va a estar más lejos o más cerca del centro de gravedad. Y ese peso se va a equiparar mejor, o siempre va a ser mejor, digamos, llevar un peso, algo pesado, cerca de nuestro centro de gravedad, ¿sí? Por eso en la frase de abajo de la imagen dice, cuanto más cerca del centro de gravedad corporal se encuentre una carga, más fácil será llevar la mochila. O sea, si yo quiero levantar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza la tengo que sacar, digamos, de nuestro torso, ¿sí? Y cuando yo quiero levantar a alguien, lo voy a levantar de la parte más pesada, que también sería correspondiente con el centro de gravedad de la persona, que sería el torso, ¿sí? A la altura del ombligo está el centro de gravedad de una persona de pie, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un niño caminando y se están con flechas, se están esquematizando las diferentes fuerzas una fuerza de reacción de la caminata del niño, y esas fuerzas van cambiando porque el centro de gravedad depende de la posición en la cual estemos, ¿sí? Entonces, aproximar dónde confluirían todas esas fuerzas resultantes es útil para ahorrarnos un esfuerzo innecesario, ¿sí? Fíjense que les decía antes, el centro de gravedad va cambiando respecto a cómo está dispuesto el objeto. En el primer caso, esta persona está con los brazos al costado del cuerpo y el centro de gravedad es por debajo del ombligo, ¿sí? Porque los brazos suman peso para abajo, ¿sí? En el cuerpo. Entonces, la persona va a tener el centro de gravedad un poquito más abajo. Si levantamos los brazos, el centro de gravedad se eleva hacia arriba del ombligo, ¿sí? Y si nosotros nos agachamos, estamos en otra posición, el centro de gravedad cambia. ¿Cómo cambia este centro de gravedad? Dependiendo de las fuerzas que se ejerzan corporalmente. En este caso tenemos piernas tirando para abajo, torso y cabeza y brazo tirando para abajo. Entonces el centro de gravedad va a estar en el medio de estas dos extremidades. Entonces por eso va a estar a la altura del ombligo, ¿sí? Mismo el centro de gravedad, cuando un objeto cambia de posición, cambia junto con el objeto. Cuando se mueve esta caja para un costado, el centro de gravedad siempre apunta para abajo, ¿sí? Siempre apunta para el mismo lugar, pero puede llegar a cambiar de lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aproximamos? Tenemos que descomponer las fuerzas que estén involucradas en ese objeto, ¿sí? En el caso de las cajas, ¿se acuerdan que nosotros siempre decíamos, tenemos una fuerza
del peso, ¿sí? Y tenemos una fuerza normal y en el caso de una cuerda que tira, tenemos una fuerza de la cuerda. Entonces siempre tenemos que, para más o menos aproximar el centro de gravedad de una persona o de un objeto, tenemos que considerar qué fuerzas podrían estar involucradas en la posición de ese objeto, ¿sí? No es lo mismo si alguien está en posición fetal, por ejemplo, que si alguien está totalmente acostado o si alguien está parado, ¿sí? El peso generalmente, o sea, o el centro de gravedad va a estar a la altura del torso, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para levantar, por ejemplo, una persona que está totalmente inmóvil en terapia, ¿sí? Que es muy, muy, muy pesada, por ejemplo. ¿Podemos hacer nosotros fuerza si una persona es muchísimo más pesada que uno? ¿Cómo, profe? No, no, profe. Por ahí entre dos puede ser, ¿sí? Pero necesitamos como bastante fuerza. Y además también nos podemos hacer mal. Entonces hay un método para levantar peso de un objeto que sea muy pesado y sin hacer tan esfuerzo. Y ese método es el método que se llama digamos, por poleas. ¿Sí? No sé si alguna vez vieron alguna, digamos, algo que se levante por una polea. ¿Cómo? ¿Con Sí, sábana? Nunca vi, ¿Con tirón? pero en la construcción suelo ver. Ok. Bueno, las poleas son como máquinas re simples, igual, digamos, como un dispositivo más que una máquina, que sirve para traccionar. O sea, generalmente se habla de tracción, ¿sí? Traccionar significa mover y sirve para transmitir una fuerza. Consiste en una ruedita con un canal en el medio, como si fuera la rueda de un tren, y ese canal, por ese canal pasa una soga, ¿sí? Una cuerda. Y esa soga le da vuelta a la rueda y nosotros hacemos esfuerzo de un lado de la soga y del otro lado de la soga está el peso que quiero levantar, ¿sí? Eso es una polea. Ahora, ¿por qué puede llegar a servirnos un sistema así? Porque la fuerza para levantar el peso de lo que está del otro lado de la cuerda puede disminuirse si yo aumento la cantidad de poleas, ¿sí? O sea, una sola polea no hace mucho, sino que simplemente por ahí hace más cómodo el movimiento, pero si yo agrego una polea más, voy a disminuir la cantidad de fuerza que tengo que hacer para levantar un peso. A ver, en las poleas siempre hay dos elementos. Un elemento es el peso del objeto que quiero levantar, R, y otra cosa es la fuerza que yo tengo que ejercer para levantar este peso, que es F, ¿sí? Fuerza, F de fuerza. Entonces, como les decía, hay tres tipos de poleas. En la polea fija, ¿sí? Lo que levantamos, ¿sí? Es igual, o sea, el peso que levantamos es igual a la fuerza que hacemos, ¿sí? O sea, si tengo 100 kilos acá, están al revés, esto no me había dado cuenta. Bueno, ignoren que están al revés y piensen que está del otro lado, no sé por qué. Si este objeto pesa 100 kilos, 100 newton, perdón, si este objeto pesa 100 newton, la fuerza que tengo que hacer, ¿de cuánto es? De 100 newton. De 100 newton, exactamente. Esta polea no me cambia demasiado. Pero si yo le agrego una rueda más a la polea fija, una polea móvil, la cantidad de fuerza que tengo que hacer es la mitad del peso del objeto, ¿sí? O sea, si este objeto pesa 100 newton, ¿cuánta fuerza tengo que hacer? 50. 50, exactamente. O sea, tengo que ejercer menos fuerza, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí. Sí. Bien. Y después tenemos otros casos que son como de las poleas múltiples, o también se llaman polipastos, que tienen más de una polea. Y la fuerza que tengo que hacer es igual a el peso del objeto dividido 2 a la n. N es el número de poleas. O sea, si yo tengo 1, 2, 3, 4 poleas, la fuerza, y este objeto pesa 100 newton, tengo que hacer
100 newton dividido 2 a la 4. ¿Saben lo que es la potencia, no? Si yo le digo Sí. 2 a la 4, ¿qué tengo que hacer? Sí. Multiplicar, digamos. Multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Sí. 2 a la 4 es 16. Exactamente. ¿Por 2? ¿Cuánto es? 32. 26, 32, ay, perdón. Está bien, no te preocupes. Entonces, la fuerza que tengo que hacer es 100 dividido 32. ¿Sí? O sea, es 100 dividido 32. 0, y algo, yo qué sé. Bueno, no sé. No, es 1, ¿cuánto? No, Sí. 100 dividido 32. 3, algo, sí. 3,125. Bien, 3,125. O sea, tengo que hacer una fuerza re chiquita, ¿sí? 3,125 newton para levantar un peso de 100 newton. ¿Se ve eso, no? Lo útiles que son las poleas. ¿Se entendió? Sí, es verdad. Bien. Sí, Entonces, profe. esto, ¿saben dónde se usa mucho? En traumatología. O sea, ustedes cuando por ahí, igual son caras, pero si entran en una sala de traumatología, es posible que haya poleas y que estas poleas les solucionen la vida. Porque a veces cuando se enyesa una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo debe estar levantada, y no puedo dejarlo con un palito, como se ven los dibujitos, con un palito colgando del brazo, sino que le pongo al yeso una tela, y esa tela se sostiene por un sistema de poleas. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí. Bien. Después tenemos otro ejemplo de enfermería física, que es el plano inclinado, que es lo que habíamos dicho antes, la caja, ¿sí? En este caso, la camilla puede regularse y genera un plano inclinado con una inclinación de cierta cantidad de grados, ¿sí? Los objetos que están en un plano inclinado, o sea, en una rampa, básicamente, se pueden mover solamente para dos direcciones, o para arriba o para abajo. Si se mueven para arriba, hay que tironear de ese objeto o empujarlo, y si se mueven para abajo, es la gravedad la que hace que baje el objeto, ¿sí? Entonces, acá tenemos la descomposición de las fuerzas de este objeto acá, falta la normal, igual, que sería en esta dirección. Y lo que es importante acá siempre son los ángulos del plano, ¿sí? En un plano inclinado, o al menos una camilla, siempre vamos a tener un triángulo, ¿sí? No sé si se acuerdan de geometría, pero si yo considero la camilla como un ángulo recto acá, el cateto mayor, que es el lado mayor, va a ser el ángulo que nos interese, ¿sí? Repasamos los ángulos para que más o menos sepamos más o menos de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Con qué se miden los ángulos? Con un transportador. Con un transportador o a ojo, más o menos 45 grados. ¿sí? O a ojo. Entonces, ¿para qué está bueno regular el ángulo de una camilla? Digamos que un paciente tiene acidez y tiene que estar un poco elevada la cabeza para que no le salga el reflujo. Claro. Claro, entonces si el paciente estuviera a 180 grados, ¿qué le pasaría? Se puede ahogar. La Jimi Hendrix, digamos. Sí, se puede ahogar. Exactamente. Entonces, está bueno conocer que la camilla funciona como un plano inclinado y conocer en qué ángulos uno puede regular la camilla. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos todo esto? Porque yo les estoy hablando así de un montón de cosas de física y estaría bueno que lo podamos aplicar. Y ese es el TP número 6. En el TP número 6 tienen una primera actividad que dice, tenemos un paciente de 80 kilos en la camilla. El paciente está recostado a 180 grados
y ha comenzado a tener problemas de ventilación, o sea, de respiración. El jefe de enfermería indica que coloquemos al paciente a 45 grados. Entonces, ¿de dónde agarramos a este paciente para hacer el menor esfuerzo posible? Creo que del dorso. Muy bien, desde el dorso, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué hay en el dorso? Porque no hacemos nosotros. Se concentra la mayor parte del peso. Todo el- Claro, exactamente, donde se Claro. concentra la mayor parte del peso, ahí es donde nosotros tenemos que levantar algo, ¿sí? Bien, ¿cuánta fuerza le debería aplicar para levantar al paciente? Recordemos, paciente 80 kilos, ¿cuánta fuerza en peso tiene el paciente? O sea, la pregunta 2 no se responde con un Creo que la mucho de mitad. poco. Se responde con un número, ¿sí? ¿La mitad? ¿Cuánta fuerza en Newton? No. ¿Cuánta fuerza en Newton tengo que aplicar al paciente para levantarlo? 784 newtons. Claro, exactamente. Eso más o menos, ¿cómo lo tendríamos que aplicar en los problemas del trabajo? ¿Alguien no entendió? ¿Está todo bien? Creo que sí. Creo, Yo está no bien. entendí, lo de los 700 newton no lo entendí. Ok, porque no sé si te acordás que nosotros habíamos dicho que el peso es una fuerza, y es una fuerza donde se multiplica la masa, gracias, se multiplica la masa de una persona o de un objeto por la gravedad, ¿sí? 9.8. Que la gravedad es 9,8. 9,8. Entonces, esos 780 y pico de newton salen de multiplicar el peso del paciente por la gravedad. Ok. Y después tenemos una paciente fracturada de 55 kilos en camilla con tracción. Su fractura es de tibia peroné, por lo que se recomienda mantener en altura la pierna con un sistema de poleas. Sabiendo que la pierna de la paciente pesa aproximadamente 5 kilos y teniendo una polea móvil, o sea, una polea que reduce a la mitad en la fuerza que tengo que hacer, ¿de cuánto hay que poner la pesa para que esa polea se mantenga en equilibrio con la pierna? ¿Sí? O sea, eso es también hacer el cálculo de la fuerza que tengo que aplicar es igual a 5 kilos sobre 2, porque es una polea móvil, ¿sí? Y ahí nos tenemos que fijar de cuántos kilos sería la pesa para mantener en equilibrio el ¿De sistema. 2,5 kilos? Claro, exactamente. Bien. Y después, el la 2 dice, ¿qué pesa debería usar si fuera un polipasto de 5 poleas? Y ahí se los dejo porque si no van a decir todas las respuestas del trabajo. O sea, 5 poleas era hacer 2 a las 5, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que después utilizar, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? Profe, Nada. ¿esas mismas preguntas están en el trabajo o el trabajo Sí, número 6? son preguntas Ok. del trabajo 6, sí. Dale. Sí, así se van acostumbrando a ese tipo de preguntas. Bien. ¿Ninguna otra pregunta? Profe, yo me mareé en esta, la que dijiste de... ¿En cuál? Me ¿En parece cuál? que no le anda el audio. No sé quién estaba hablando antes. ¿Quién estaba hablando? Profe, Sí. yo entendí que la fuerza que tenemos que usar Ujú. con el paciente
tenemos que multiplicarla por la fuerza de gravedad, el peso del paciente y la fuerza de gravedad. Claro. Sí, Y tenemos que, por ejemplo, en caso de agarrar un paciente, agarrarle de la parte más pesada del tórax Claro. para... sí. Eso entendí. En resumen de lo que estuviste explicando. Está bien. Eso es de lo último igual. Antes estuve hablando de energía y esas cosas. No es de todo. Esa es la última parte, sí. Está bien. A ver, lo que yo les decía es, si yo tengo una persona, horrible, pero me ven, ¿no? ¿Ven este dibujo asqueroso que estoy haciendo? ¿Lo Sí. ven? Ok. Ajá. Listo. Si yo tengo una persona acostada, por ejemplo, tiene pancita, todo. ¿Dónde va a estar la mayor cantidad, o sea, dónde va a estar el centro de masa de esta persona? Ahí en el dorso. Acá, ¿sí? O sea, el peso de la persona va a estar concentrado en el En la centro mitad. de masa, ¿sí? Que es este. Entonces yo tengo que aplicar la fuerza ahí, ¿sí? Levantarlo del torso, ¿no? Porque ese justamente es el centro de masa. Borraré las pruebas de que dibujo feo. Bien. Entonces, eso por un lado. Después, yo quiero levantar algo, ¿no? En el caso de la paciente era una pierna. Y la quiero levantar con una polea, o sea, con un objeto que mantenga la pierna siempre a una altura determinada. Muy difícil hacer una polea, quiero que lo sepan. Con una polea doble, obviamente, porque si no, no sirve de nada una polea. ¿De cuánto es esta fuerza? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Sí? O por otro lado, ¿de cuánto, o sea, fuerza o fuerza-peso en realidad? ¿De cuánto es el peso de la pesita que yo le voy a poner? ¿De cuántos kilos es la pesa que yo le voy a poner a la polea? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, lo que decíamos antes, si yo tengo una pierna, pesa 5 kilos, Ah. Y la fuerza sería de 2,5. claro, como esta es una polea que tiene, es una polea móvil, y las poleas móviles, Ujú. la fuerza que tengo que aplicar es igual a lo que pesa el objeto que tengo que levantar, que era R sobre 2, entonces la fuerza que tengo que aplicar es de 5 dividido 2. ¿Y eso cuánto da? 2,5. Profe, Sí. y esa que llevaba 4 poleas, ¿cómo se llamaba? Polipasto. Igual le puedo decir polea cuádruple, no pasa nada, o polea mixta. Eso sería, es como que la fuerza se dividiría en 4, ¿no? Claro, no, en el polipasto lo que hay que hacer es, la fuerza es igual a R, que es, digamos, 5 kilos, R siempre va a ser el peso de lo que quiero levantar, dividido 2 a la N, y N es el número de poleas. O sea, si yo tengo acá 5 poleas, este número es 5, o sea que es R, que era 5 kilos, dividido 2 a la 5, ¿sí? Y 2 a la 5, ¿cuánto es? 32. 32, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Sí, yo te decía, en comparación con 4, sería, digamos, la cuarta parte del peso, ¿no? En comparación de 4 poleas. Sí, habría que hacer la cuenta. 32 por 2, 64, y 5 dividido 64 sería la fuerza que hay que hacer. 5 dividido 54 es una pesa re chiquita, ¿no? Sí. Bien. ¿Se entendió esto o hay algo que no entendieron? ¿Algo que quieran que vuelva a decir, a explicar de estos ejercicios? Sí, yo lo entendí ahí. Sí, se entendió, profe.
Sí, profe, con esta explicación lo entendí. Gracias. De nada. Bien, entonces. Bueno, esta partecita tiene que ver con otra cosa, que es física, pero tiene que ver con otras partes de la física, que es la atmósfera, ¿sí? ¿Qué es la atmósfera, gente? O sea, como que, pues, yo les digo, ¿a qué le suena, digamos, esta palabra, ¿no? Como que es una palabra rara, complicada, pero bueno, nada, algo significa. ¿Y para ustedes qué significa? ¿Es una capa? Bien, sí, es una capa. ¿De qué? ¿De gases? Gases, sí, Compuesta por un conjunto de gases. claro, sí. La atmósfera es una capa en realidad varias capas, compuesta de un conjunto de gases. ¿Qué? No sé si alguien habló. La atmósfera sí es una capa de gases que está rodeando un planeta, en este caso es el planeta Tierra, y que dentro de esa capa de gases es donde ocurre la vida, ¿sí? La atmósfera tiene ciertas condiciones por esta composición de los gases que permite que la vida se desarrolle, ¿sí? La atmósfera de la Tierra está compuesta por dos gases, que son el nitrógeno y el oxígeno, preponderantemente, ¿sí? Hay otros gases en la atmósfera, pero no son tantos, o sea, pero no representan un porcentaje tan importante, ¿sí? Y bueno, nada, entonces en nuestra atmósfera nosotros tenemos estos dos gases, el nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno N2, o sea, dos átomos de nitrógeno se unen y se quedan ahí unidos para siempre, flotando en el aire, y el oxígeno O2, dos átomos de oxígeno se quedan juntos así para siempre, tal vez, quién sabe, flotando en el aire. Ahora, ¿qué necesitamos para vivir nosotros? Oxígeno. Oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos Si no, oxígeno? no podemos respirar. Porque si no, no podemos respirar. ¿Pero quiénes respiran? ¿Nosotros? No, las células. Las células, muy bien. Ay, estoy llorando de orgullo. Sí, las células. Claro. ¿En qué parte respiran las células? En la mitocondria. Mitocondria. No todas bueno, ojo, no todas las células tienen mitocondria, pero está bien. Está bien. Muy bien. En las células nuestras, nosotros necesitamos oxígeno para vivir, porque el oxígeno es el último aceptor de la cadena de electrones. Y es necesario para nosotros. Ahora, hay otros seres vivos que producen oxígeno, ¿sí? O sea, las plantas, ¿sí? Nunca vamos a hablar de las plantas, lamentablemente, son un mundo aparte, muy hermoso, pero las plantas producen oxígeno. O sea, el nivel de oxígeno se mantiene siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos chupáramos todo el oxígeno, no quedaríamos oxígeno en la Tierra, ¿sí? El porcentaje de oxígeno en la Tierra se mantiene en 21%, aproximadamente. ¿Por qué? Porque hay algunos que utilizamos ese oxígeno y hay otros que no, sino que lo producen, ¿sí? Nosotros los humanos y las humanas necesitamos oxígeno para vivir porque es el último sector de la cadena de electrones. O sea, necesitamos de la atmósfera para vivir porque la atmósfera es un ente, digamos, el aire que a ustedes los rodea, tiene esa molécula elemental para que terminen de producir energía en sus cuerpos, ¿sí? O sea, en el aire hay una parte muy importante de nuestro metabolismo, ¿sí? Y ese aire, esos gases, son los que componen la atmósfera terrestre, ¿sí? Porque me gusta y porque bióloga, les cuento una pequeña historia de cómo se creó la atmósfera, ¿sí? Esto es una historia, o sea, no es necesario, pero a mí me pareció muy linda, entonces las quiero compartir. No sé si sabían cuando surgió la Tierra, después de un montón de explosiones y caos, la atmósfera no tenía oxígeno. La atmósfera de este planeta, hace millones de años, hace 4.500 millones de años, no tenía nada de oxígeno.
Los gases que más había eran dióxido de carbono, o sea, lo que nosotros exhalamos, nitrógeno y azufre, ¿sí? Era una atmósfera, se le llama atmósfera primitiva porque no tenía vida en sí, digamos. Una atmósfera así no puede, en una atmósfera así no puede desarrollarse vida, porque la atmósfera era lo que se llama atmósfera reductora, ¿sí? O sea, no tenía oxígeno. En la segunda etapa, digamos estos gases que hay ahí en el aire empiezan a acumularse tanto que se empiezan a condensar, y el agua, que también había en esta atmósfera primitiva, se empieza a condensar y cae en forma de lluvia durante años y años y años de lluvia. Y ese vapor de agua que en la atmósfera primitiva estaba en el aire, pasa a la Tierra. El dióxido de carbono, que estaba también en la atmósfera, también se concentra mucho y también cae, y por eso el agua del mar es salada, ¿sí? Porque el dióxido de carbono, cuando se disuelve con las rocas que había en esa tierra primitiva, genera una sal, y esa sal es la que genera que el agua sea salada. En una tercera etapa, cuando ya está formada el agua en los océanos, aparecen algunas bacterias, algunas algas capaces de realizar fotosíntesis. El agua es súper necesaria porque en el aire no podía desarrollarse absolutamente nada de vida, pero en el agua es diferente. O sea, gracias a que tuvimos una atmósfera sin oxígeno, después tuvimos una atmósfera con oxígeno. O sea, el oxígeno de la Tierra es producto exclusivamente de las bacterias y de las algas que hubieron hace 3.500 millones de años, ¿sí? Porque antes en la atmósfera no había oxígeno, había nitrógeno solamente, ¿sí? Había nitrógeno y azufre. Ese azufre también había agua, ese azufre y ese agua cayeron, ¿sí? Se formaron océanos, se formaron rocas, y unas bacterias, que se desarrolla la vida en millones de años, unas bacterias capaces de generar fotosíntesis, o sea, producir oxígeno, empiezan a producirlo, y ese oxígeno, como es muy chiquita la molécula, se va para arriba y empieza a acumularse en la atmósfera. Y con el paso de los millones de años, es que nacen los primeros organismos que consumen oxígeno, que somos nosotros, ¿sí? Pero gracias a unas bacterias que vivieron hace 3.500 millones de años es que nosotros podemos respirar oxígeno, ¿sí? Nada, les quería comentar brevemente la historia de la atmósfera porque es una linda historia. Es una historia que dura toda la historia de la Tierra también. Y bueno, nada, mencionar cosas. Después, primero que nada, saber lo que es un gas, ¿sí? ¿Ustedes saben cuáles son los estados de la materia? O sea, ¿cómo puede estar un material? ¿En qué formas puede aparecer un material? Sólido. Claro, Sólido, gaseoso líquido y gaseoso. Ejemplo, estrella, el agua. líquido. ¿No? El agua es líquida, pero si yo la meto en el freezer, Sólido. va a ser sólida. Y si yo hiervo agua, Gaseoso. va a ser gaseosa, ¿sí? O sea, ahí tenemos que un mismo material puede estar en 3 elementos diferentes, ¿sí? En esos 3 estados. Ahora, la única diferencia entre estos estados es qué tan unidas están las moléculas. Porque el agua siempre va a ser agua. Va a ser agua cuando esté en estado sólido, cuando esté en forma de hielo, va a ser agua cuando esté en mi botella para tomar, y va a ser gaseosa, o sea, y va a ser agua también cuando yo la hierva, ¿sí? O sea, el agua siempre va a ser H2O, ¿sí? Pero esas moléculas de agua van a estar ordenadas de diferentes maneras. Y eso es lo que nos da un estado de la materia, ¿sí? En el estado sólido del agua está muy las moléculas de agua están súper ordenadas, y es por eso que uno dice, bueno, esto es hielo, ¿sí? En otras condiciones, que tienen que ver con la temperatura, mucho que ver con la temperatura, y también con la cantidad con qué tanto se atraen las moléculas entre ellas, ¿sí? Las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas, este agua puede pasar de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? ¿Por qué? A menor temperatura hay menos energía, ¿sí? Eso es algo de la termodinámica, igual que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo. Pero a menos temperatura hay menos energía, por lo cual
las cosas pueden estar en estado sólido, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, aumento la capacidad de moverse de estas moléculas, entonces se genera o se puede llegar a un estado líquido en donde las moléculas están unidas, pero son móviles, y por eso los líquidos fluyen. Si yo tiro una botella de agua al piso, el agua se va a esparcir por todos lados, ¿sí? Y después, el estado gaseoso es un estado donde las moléculas directamente se repelen entre ellas, como que no se juntan, no se quieren juntar. Si se cruzan, se separan, ¿sí? Y eso es el estado gaseoso. Entonces, el estado gaseoso es susceptible, o sea, las moléculas en estado gaseoso son susceptibles a un fenómeno que se llama presión, ¿sí? Si yo les digo, ponele más presión a esa tapa, ¿qué van a hacer? Más fuerza. Más fuerza, exactamente. La presión es una fuerza, sí. Y el estado gaseoso es muy susceptible a la presión. Es más, si yo presiono una botella que está llena de agua, no va a cambiar ni la forma ni nada por el estilo, ¿sí? Si yo hago así. Es más, se me va a salir el agua volando por todos lados. Lo mismo pasa si yo quiero presionar un hielo. El hielo se romperá, pero no va a ceder, si no es blando el hielo. Pero si yo aprieto una jeringa, me tapo sin aguja, por favor. Si yo me tapo la jeringa con un dedo y yo aprieto el émbolo de la jeringa, va a achicarse el espacio entre la parte negra de la jeringa y el dedo hasta llegar a que no puede más. Y eso es porque el gas es susceptible a la presión, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Cuando yo le ejerzo presión a un gas, las partículas de este gas van a tener menos espacio. O sea, imagínense, yo les digo, un gas, o sea, el estado gaseoso consiste en que las moléculas están todas separadas entre sí, dando vueltas entre ellas. Y cuando yo le ejerzo presión a un gas, estas partículas tienen menos espacio para dar vueltas, entonces se empiezan a acumular más, ¿sí? Y eso se llama que, digamos, la fuerza con la cual apretan las partículas en la tapa de lo que yo quiero tapar, se llama presión, ¿sí? Y si yo aumento la presión con la cual aprieto a esas partículas, puede que el gas pase a estado líquido, ¿sí? Porque las junto tanto que ya se juntan, que ya están, bueno, ya me uní. ¿Sí? También, si querías, lo hago. ¿Está? Bien. Pero específicamente, ¿qué es la presión? La presión es la cantidad de fuerza que yo hago en un área específica. ¿Saben lo que es el área de algo? ¿Cómo dijiste, profe? Un objeto, lo que apretamos. Un punto. Un punto. Un espacio. Aparte, Un área. Si yo les digo, ¿qué área tiene su habitación? ¿Qué me van a decir? Los metros cuadrados. Claro, los metros cuadrados, exactamente. El diámetro. Una cosa es el diámetro y otra cosa es el área, ¿eh? Ojo. Si yo digo, el área de esta hoja va a ser la cantidad de centímetros que ocupa esta hoja por ancho y la cantidad de centímetros que ocupa esta hoja por largo. ¿Sí? Eso es el área. El área es la superficie. ¿Sí? La superficie de algo. Entonces, la presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. ¿Sí? Si yo aprieto una mesa, la presión va a ser la fuerza, los newton con la cual yo aprieto la mesa, dividido el área en la cual yo diluyo esa fuerza. ¿Sí? Entonces, para crear mucha presión, puedo hacer o una fuerza muy grande o hacer fuerza sobre un área muy chiquita. Por ejemplo, si yo quiero clavar un clavito con un martillo, lo hago al toque, ¿no? O sea, págate, ya está. Estamos de acuerdo, ¿no? Seguramente todo el mundo clavó un clavo en algún momento de su vida. Si yo quisiera clavar un taco de zapato con un martillo, ejerciendo la misma fuerza, ¿lo podría hacer? No. No. ¿Por qué? Porque el taco tiene la punta más gruesa y el clavo tiene la punta más finita. Exactamente. O sea, el área donde yo ejerzo la presión, la fuerza, el área donde yo ejerzo la fuerza del clavo es muy chiquita. Entonces, entra directo, ¿sí? Pero si yo quiero
Pero si yo quiero ejercer la misma cantidad de fuerza en un clavo más grueso, no va a clavarse el clavito porque la fuerza se va a diluir en el área, ¿sí? O sea, la presión, ¿sí? Es esto, es aplicar una fuerza en un área determinada, ¿sí? Y ese área, si es muy grande, va a diluir la fuerza, ¿sí? ¿Se entendió? Lo último no lo escuché. Que si yo ejerzo una fuerza sobre un área muy grande, esa fuerza, el movimiento va a ser menor, porque la fuerza se diluye en el área. Ajá. Y la presión atmosférica es la presión que ejerce, digamos, sobre nosotros. Esta es la presión atmosférica, ¿sí? No sé si ustedes ven en el noticiero que dice, hoy la presión es de una atmósfera, es de 760 milímetros de mercurio. No sé Profe, si ¿y eso que le habla sobre las probabilidades de lluvia? la presión, sí, tiene que ver con la lluvia, la presión, sí. Igual, generalmente, a ver, O sea, generalmente en enfermería no nos va a importar tanto la presión atmosférica en sí. Lo que sí nos importa en enfermería es la noción de presión, ¿sí? O sea, ¿qué es la presión? ¿Sí? La presión es el peso que se ejerce sobre una unidad de superficie. En el caso de la presión atmosférica, que yo lo traigo como un ejemplo, la presión atmosférica es el peso del aire, ¿sí? O sea, la fuerza peso, ¿se acuerdan que el peso es una fuerza, no? Es la masa por la gravedad, ¿sí? El peso del aire, ¿sí? Que se ejerce sobre una unidad de superficie, ¿sí? O sea, la masa de aire que yo tengo arriba es la presión que yo siento de la atmósfera, ¿sí? ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Se mide con barómetros, que son medidores de presión, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo. La presión atmosférica es, simplemente, chicos, es el peso que se ejerce, digamos, la fuerza peso del aire. O sea, el aire tiene un peso, ¿sí? No es que no pesa nada, ¿sí? Cada una de esas moléculas de oxígeno, cada una de esas moléculas de nitrógeno, si están todas juntas, pesan, ¿sí? Y ese peso, el peso del aire, porque tiene una influencia de la gravedad, es la que empuja un objeto que se llama barómetro y que ese barómetro puede levantar o disminuir un tubo de ensayo dado vuelta con vacío de mercurio, ¿sí? Ahora, fíjense, la presión es el peso que ejerce el aire, o sea, siempre sentimos la presión del aire. Nosotros no la sentimos porque estamos siempre en este medio que es el medio del aire. Pero si ustedes se van a una pileta, se van muy para abajo, o se van al mar y bajan, en un momento sienten como que le explota la oreja a uno, ¿sí? Y eso es porque la presión es del agua, el agua es pesada sobre uno, ¿sí? Entonces no solamente tenés la presión del aire, sino que también tenés la presión del agua, ¿sí? Por eso sentís que te van a explotar las orejas, ¿sí? Pero este es un ejemplo simplemente que el aire ejerce un peso sobre una superficie que tiene un área específica y eso se llama presión, ¿sí? Y esa presión es la que podemos nosotros medir como presión atmosférica, ¿sí? Es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, el peso del aire, ¿sí? El aire pesa. ¿Cuánto pesa? Y eso se mide con un barómetro. Y este es un esquema de un barómetro. Si quieren leerlo, pueden leer. Nada, una historia interesante. Y además nos sirve para ver cuándo la presión está alta, cuándo la presión está baja de la atmósfera, ¿sí? Eso nos ayuda para las lluvias. Pero lo que es importante es lo siguiente. ¿Qué significa que nos baje la presión? No sé si a ustedes les pasó, o si a algún familiar les pasó, que un día de mucho calor la gente se desmaya y que cuando dicen, ¿por qué le pasó? Dicen, no, porque le bajó la presión. ¿Qué es eso de la presión? La presión Presión arterial. arterial. La presión arterial, exactamente. O sea, no es la presión de la atmósfera, no tiene nada que ver con la atmósfera, la presión
nuestra, que puede llegar a bajar. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Claro. Bien. Entonces, la presión arterial, ¿qué es la presión arterial? Ahí te dice la fuerza que ejerce contra la pared arterial, la sangre que circula por las arterias. Muy bien, exactamente. O sea, hay una fuerza, ¿sí? Es la fuerza del flujo de sangre que se ejerce sobre la pared de las arterias, ¿sí? Entonces, ¿hay una superficie ahí? Sí, la pared de las arterias tiene superficie, ¿sí? Por eso podemos medir una presión. Acuérdense, la presión es fuerza dividido el área, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo medir presión arterial? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque hay un flujo, una fuerza, que es el flujo con el cual el corazón late, o sea, es el flujo de la sangre, ¿sí? Hay una fuerza, que es la fuerza con la cual la sangre fluye, que choca contra las paredes de las arterias, y eso es la presión arterial, ¿sí? Hay dos mediciones en la presión arterial. Una es la presión sistólica. Fíjense, acá hay un esquema de la sístole. La sístole es cuando el corazón se contrae y la sangre viaja hacia dentro del cuerpo. Es el primer latido del corazón cuando yo tomo la presión, ¿sí? ¿Alguna vez tomaron la presión? No. Sí, pero muy mal. Sí, profe. No, Bueno, creo que para tomar la presión... Ay, no tengo un tensiómetro acá, pensé que tenía. Bueno, para tomar la presión hay que poner una almohadilla que se infla en el brazo. Eso lo saben, ¿no? Sí, sí. Sí. Esa almohadilla se empieza a inflar, 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 inflar. Abajo de eso ponemos un estetoscopio, que es el que escucha los latidos del corazón o los latidos en general. Es un aumentador de sonido. Bien, una vez que tenemos este sistema armado, vamos a tener unido a esta almohadilla un barómetro, que es el que mide la presión. O sea, es el que yo hablé antes. Eso es un barómetro, ¿sí? Cuando yo inflo la almohadilla, se va a hinchar. Y ese hinchazón de la almohadilla lo que va a hacer es parar por completo la circulación sanguínea, ¿sí? Entonces yo ya voy a tener un 0. O sea, acá, listo, no corre nada. Bueno, entonces para medir la fuerza con la cual corre, para medir la fuerza con la cual se choca la sangre contra las arterias, empiezo a soltar el aire y escucho el primer latido. Ese primer latido es la sístole, o sea, es cuando la sangre llega hasta acá, ¿sí? Cuando empiezo a escuchar el primer latido, me va a marcar un número el barómetro, y esa es la presión con la cual se choca la sangre contra las arterias, ¿sí? Esa es la presión sistólica, ¿sí? Y después, la presión diastólica, que es cuando el corazón hace que entre toda la sangre, ¿sí? El corazón tiene dos movimientos. Sístole, cuando toda la sangre sale, porque el corazón se contrae, es como apretar una mayonesa, va a salir, ¿sí? Y la diástole, que es cuando el corazón se relaja, cuando los músculos, el tejido estriado, liso del corazón se dilata, se estira, y entra toda la sangre, ¿sí? Es como una bomba el corazón. Literalmente funciona como una bomba. Y la presión diastólica es la que se mide durante el descanso de los latidos, que es cuando hay menos presión, ¿sí? Entonces el valor de presión siempre van a ser dos, el de sístole y el de diástole. ¿Se entendió? Claro. sí, profe. Acá tenemos una pequeña categoría de qué presión es normal y qué presión es elevada. La presión normal de la sístole, o sea, de cuando el corazón se contrae, es menos de 120. Y la presión sistólica, perdón, y la presión diastólica tiene que ser menos de 80, ¿sí? O sea, entre 80 y 120 vamos bien, ¿sí? Esa es la presión normal. Después, una hipertensión sería una presión sistólica a 180. ¿Sí? O sea, la sangre está, ¿sí? Como tirando con todo, o sea, el corazón está tirando con toda la sangre, ¿sí? Y eso, ¿qué puede significar que un paciente tenga hipertensión? Que puedo dar un paro cardíaco. Que pueda sufrir un paro cardíaco. Puede sufrir un paro Una cardíaco. presión inestable. Claro, es inestable, o sea, tiene algo que no le está funcionando bien, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros medimos la presión, tenemos que ver que esos valores sean más o menos normales. ¿Por qué hay normalidad? Porque uno diría, bueno, pero todos los cuerpos son diferentes. Sí, pero la sangre y el corazón suelen, digamos, el corazón suele ejercer siempre la misma fuerza sobre su propio latido y sobre la sangre. Entonces la sangre siempre va a golpear con la misma fuerza las paredes de las arterias, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos el cómo se mide. Bueno, se los acabo de explicar igual. Y bueno, no, es importante que siempre sepan que el primer sonido que escuchan tienen que mirar el manómetro, que es el valor alto el de sístole, y cuando terminan de escuchar, o sea, cuando ya el brazalete se desinfló por completo, el último latido que escuchan es el de diástole. Terminó. Bien, hasta acá llegamos hoy. 18. Bueno, terminé con 10 minutos de changüí. ¿Preguntas? ¿Dudas? El trabajo práctico 6 lo tienen subido en el campus. Mari, ¿qué no entendiste? ¿O ya lo pudiste entender a lo que no habías entendido? Lo acabo de ver. Sí, profe, cuando lo explicaste, ahí lo entendí. Dale, bien. No me andaban bien el micrófono. Bien. Profe, Sí. Antonia, sí me preguntó de la clase anterior, de la semana pasada. ¿Está el video en el campus? Porque yo no encuentro. Sí, está el video en YouTube. No lo subí al campus, pero ya lo subo. Profe, Bueno, yo creo que había encontrado videos en YouTube, pero tienen los títulos similares, ¿viste? Yo no sé en qué orden van. Y dicen unidad Creo que 1, las unidad clases 2. pasadas. Dicen todos unidad 1, unidad 2, o sea, dicen unidad 1, tema 1, 2, 3, no sé cosa, y después en la unidad 2 dice parte 1, parte 2. Espera. Dice clase 2, tejidos 1, después dice tejidos 2, parte 1, después dice tejidos 2, parte 1, o sea, esos dos tienen el mismo nombre. ¿Chan? Ok, lo voy a revisar, gracias Nelson. Claro, por eso. Sí, lo voy a revisar. Uno pesa 305 megas y el otro 91, entonces son diferentes seguro. Sí, son diferentes. Bueno, ahí los rotulo bien. Gracias por avisar, no me había dado cuenta. Dale. Profe, este lo podría subir Sí. prontito. Sí, lo voy a subir ahora que termino. Bueno, voy a dejar de grabar. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno.